¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en esta lectura bíblica matutina. Ya estamos finalizando esta semana. Bendito sea Dios por ello. Quiero invitarle para que se prepare en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 14 en sus primeros 12 versículos. Mientras usted prepara la lectura, queremos aprovechar para enviarles saludos, para agradecerle que usted se haya suscrito en nuestro canal, que comparta la lectura con sus contactos, que también nos cuente sus testimonios, nos narre lo que Dios ha hecho en usted. Es muy edificante también escuchar y saber de qué parte, de qué ciudad nos escucha, ya sea en México, ya sea en Centroamérica o ya sea aquí en los Estados Unidos o en California. Es muy grato saberlo, se lo digo de todo corazón. Y también poderle decir gracias por estar orando por este ministerio de lecturas bíblicas matutinas. Gracias. Y nuevamente le reitero nuestra gratitud por unirse, por las peticiones de oración que nos hacen en este medio, porque necesitamos su apoyo en oración. Quédese al final con nosotros para que oremos por las necesidades. Así que a la hora que nos escuche, donde quiera que se encuentre, que Dios le bendiga rica y abundantemente, y vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Aquí terminan estos 12 versículos, hermanos, acerca de la muerte de Juan el Bautista. Bueno, vamos a hacer unas breves consideraciones para entender esta trágica situación que hemos leído acerca de cómo fue decapitado el profeta Juan el Bautista. Debemos saber que según la Escritura, que cuando Herodes oyó, según lo que hemos leído, oyó de las obras milagrosas de Jesús, cuando oyó los milagros que hacía Jesús, no desmintió que fueran obras milagrosas. Más bien, él llegó a la conclusión de que Jesús debía ser Juan el Bautista resucitado. Al llegar a este punto, Mateo cuenta el suceso de la trágica muerte de Juan el Bautista, y podemos entender que la conciencia culpable de Herodes debió llegar a esa conclusión. Ahora bien, para darnos una idea más o menos de quién era este hombre Herodes, quién era su esposa, podemos recurrir a algunos datos históricos que de pronto son un poco no muy claros, pero nos da una idea de por qué este hombre era tan malvado y por qué su esposa era igual de malvada. Primeramente, la historia dice que este era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que gobernaba en Jerusalén en el tiempo del nacimiento de Jesús. Recordemos y sabemos que Herodes el Grande fue el que encaminó a los sabios a Belén para que encontraran al niño Jesús, y muy pronto enviara a sus soldados para asesinar a todos los niños. Sabemos por la Escritura, asesinar a todos los niños varones hasta de 2 años que hubiese en Belén. De esa manera, según ese hombre Herodes, el padre de este que estamos leyendo, tuvo la vana esperanza de destruir a Jesús, el rey de los judíos que había nacido, y que cuando creciera
no podría ser una amenaza para su autoridad y su posición como rey. Pero sabemos que no fue así. Sabemos cómo el Señor preservó y guardó la vida de aquel niño de Belén. Así que estos planes malévolos, como vemos, desde el padre de este hombre que hemos leído en el capítulo 14, la maldad de su padre. Ahora vemos que su hijo es igual de malvado en su corazón. Ahora bien, vemos aquí algo que nos puede hacer entender un poco más cómo este hijo llamado Herodes Antipas fue tan inescrupuloso, malvado y violento que superó a su padre. Sabemos que el Juan el Bautista no dudaba en pedirle públicamente que se arrepintiera. En particular, dejar ese matrimonio, si se le puede llamar matrimonio, ese matrimonio adúltero, que era una ofensa a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Herodes? No fue arrepentirse, sino arrestar a Juan, ponerlo en prisión y finalmente darle muerte. La historia de este hombre y de su esposa es una historia terrible, hermanos. Sus antepasados, su forma de vida. Uno lee la historia y vemos una vida tan pecaminosa de ambos. Pero notamos aquí en la Escritura entonces que aunque nosotros al leer esto nos llena de un profundo dolor de ver cómo actúa el corazón malvado, sin embargo nos damos cuenta que la muerte de Juan fue una muerte por causa de denunciar el pecado de Herodes. Denunciaba su conducta malvada. Y así es como responde el pecador no arrepentido: con violencia, con insultos, con agresión, en lugar de arrepentirse y reconocer el pecado. Por eso notamos que, dadas las circunstancias trágicas de la muerte de Juan el Bautista, el propio Herodes en su conciencia cargaba esa muerte al grado de pensar, de imaginarse que Jesús era Juan resucitado. Imagínense hasta dónde estaba realmente, cómo esa muerte no podía dejarlo probablemente no estar tranquilo. Sabía que había hecho mal, aunque era un hombre pecador. Porque aunque el pecador hace lo que hace, en su conciencia, en lo más profundo de su ser, se le redarguye, pero no quiere cambiar de rumbo ni de vida. Entonces aquí tenemos en la historia que cómo él entregó la cabeza de Juan y cómo pudo hacer este acto. Realmente en un principio no pensaba hacerlo. Solamente quería mantener a Juan en prisión porque él mismo sabía que era un profeta de Dios. Pero nos cuenta la Biblia que el día de su cumpleaños, en esa fiesta, Salomé, ejecutó una danza que a Herodes le pareció muy divertida, muy sensual ante sus ojos. Y para mostrar su aprecio prometió darle lo que quisiera. Y le dijo hasta la mitad de su reino. ¿Se da cuenta usted de un hombre que no mide sus palabras? Después de consultar a su madre, Salomé dice que pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Se da cuenta de la maldad? No bastaba con matarlo, quería la cabeza en un plato. Y Herodes de inmediato concedió la petición porque no quería quedar mal delante de sus invitados, porque quería agradar a los hombres antes que a Dios. Y eso pasa, hermanos, cuando el hombre quiere agradar al propio hombre antes que a Dios, va a cometer cosas horrendas, cosas terribles. Este se siente obligado y lo hace. Lo hace porque había prometido con juramento. Y todo lo relacionado con este juramento y esta promesa era un error de principio hasta fin. Era un error terrible de principio a fin. Porque él fue incitado por un espectáculo indecente, vamos a decirlo de esa manera. Juró algo incierto y prometió lo que no tenía derecho de dar, porque ni siquiera como rey o como el cargo que él ocupaba, no tenía derecho en ningún momento de hacer lo que hizo. Incluso
Se sabe que era un usurpador, que ni siquiera era un rey legítimo, era un usurpador. Hace un juramento que lo obliga a hacer una maldad mayor. Queridos hermanos y amigos, un juramento que obligue a alguien a cometer una situación terrible, malvada, no tiene nombre. Cuidado con los juramentos, con las promesas que a la ligera, a la ligereza, a la reacción de la carne, muchas veces se hacen cosas horribles o siempre, regularmente. Herodes realmente no estaba interesado en lo que era correcto o lo que era incorrecto, le daba igual. Él estaba dispuesto más bien a no quedar mal con la gente, a no quedar mal entre los que escucharon esta promesa. Así que bueno, simplemente decidió hacer y ejecutaron a Juan decapitándolo. La Escritura dice, para terminar, que a los discípulos de Juan se les permitió reclamar el cuerpo y darle sepultura. Luego nos narra que le dijeron a Jesús acerca de su muerte y entonces los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Hoy en día, usted se puede imaginar en esta eternidad, ¿en dónde está Herodes? ¿En dónde están esos hombres perversos, malvados, que han hecho tanta maldad y que creyeron que nunca darían cuenta? Están en el infierno. ¿Y dónde está Juan? Queridos hermanos, esto nos hace pensar muy seriamente en nuestros actos, en nuestra conducta y nuestra forma de vida. Porque nada puede detener la muerte. Sabemos de la muerte trágica tanto de este hombre como la de su padre, de todos los reyes malvados, de todos los hombres perversos, porque a su tiempo dan cuenta delante de Dios. Pero algo, mientras el mal no tiene futuro, porque sabemos que el mal no tiene futuro, el bien y la misericordia de Dios y su voluntad avanza. Porque mientras Herodes se acercaba a su final, el propósito de Dios se cumplía. Y note que aún los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Después de todo, eso era lo que Juan les había mandado hacer todo tiempo y les había dicho: a él mirad, a él seguid. Él había señalado claramente a Jesús como el Cordero de Dios, como el Salvador, como el Mesías prometido, y había declarado que Jesús debía crecer mientras él debía disminuir o menguar. Así que Juan murió cumpliendo el propósito de Dios, anunciando la venida del Mesías. Y esto, queridos hermanos, es un ejemplo para nosotros: vivir nuestra vida en el propósito de Dios. Y nuestra vida está en sus manos. Gracias a Dios, porque esta lectura nos hace ver que el mal no tiene futuro, que mientras el mal va a su fin, los planes de Dios se cumplen a la perfección y para su honra y para su gloria. Y aunque a veces son tragedias como esta, la muerte de Juan, pues fue muy dolorosa para sus discípulos, fue algo que al leerla, la manera en que murió, sin embargo, Jesús mismo dijo: no teman al que mata el cuerpo, no teman al que mata el cuerpo, más bien temed al que mata no solamente el cuerpo, sino el alma, y los puede mandar al infierno. Así que, hermano y hermana, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Y oramos por las necesidades, ¿le parece? Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad en tu palabra. Señor, gracias porque vemos cómo tu palabra nos alienta, nos instruye, nos mueve a seguir adelante. Sabemos que el mal no tiene futuro, pero que tus planes son perfectos y eternos. Y vemos, Señor, cómo Juan cumplió su ministerio y cómo terminó su carrera, predicando el reino de los cielos y hablando el arrepentimiento verdadero, aunque eso le causó la muerte. Señor, ayúdanos para predicar tu evangelio, para predicar tu palabra. Te lo pedimos, Señor.
Y también te pedimos por las necesidades y las peticiones de oración que en este momento se están escribiendo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, clamamos y te pedimos por tu pueblo y por tu iglesia, por tu pueblo Israel y por tu pueblo que es tu iglesia, Señor. También, gracias por Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, Dios le bendiga. Así estamos terminando esta semana, pero no se pierda el lunes con el favor de Dios. Si el Señor nos permite, vamos a estar dando lectura al versículo 13 al 21. ¿Qué creen? Vamos a hablar del milagro de la multiplicación de los panes y los peces cuando Jesús alimenta a los 5,000. Así que ya estaremos aquí, si Dios nos permite, el lunes con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, deseo que tenga un inicio de semana en victoria. Y aquí le esperamos con el favor de Dios. Que la paz de Dios sea con usted. Cuán grande abismo entre nosotros. La Iglesia Cristiana Interdenominacional agradece al Señor Todopoderoso por el primer aniversario del programa Esperanza de Vida, con la finalidad de llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo con un mensaje de amor y esperanza. Acompáñenos, será una celebración especial donde el invitado principal es nuestro Señor Jesucristo. Habrá momentos de alabanza y adoración para nuestro Rey y Salvador. Además, recibiremos un mensaje que tocará nuestro corazón. Traiga a toda su familia y a una persona que no conozca de Dios. El sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde en el 9511 Harrell Street en la ciudad de Pico Rivera. Será una celebración inolvidable. Habrá comida, regalos y muchas cosas más. No se lo pierda. Para reservar su lugar o más información, llámenos al 323-385-9586. 323-385-9586. Lo esperamos. Será una bendición que nos acompañe.